Hola curiosas y curiosos, como cada lunes os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales, y las de esta semana también son tremendas. Te voy a hablar de las novedades de Instagram, que planea permitir publicar desde la web, ya era hora después de 10 años, y donde ya puedes hacer transmisiones en vivo de puro audio, al estilo Clubhouse. Y también en Instagram ya los usuarios pueden poner sus pronombres en el perfil. Y hay que tener mucho, pero que mucho cuidado con los sorteos de marcas falsas. TikTok, por su parte, ya es la preferida de los adolescentes. Y Twitch y Snapchat planean atraer más creadores con innovaciones en sus incentivos. Y Twitter estrenará su primera suscripción, llamada Twitter Blue. Además, no te pierdas las innovaciones que trae Google en sus distintas funciones. Vamos, ya ves, unas noticias muy, pero que muy chulas. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos de marketing. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! TikTok ya es la red preferida de los adolescentes. El crecimiento de la red social china en los últimos años ha sido abrumador y en Estados Unidos ya ha superado a Instagram como la plataforma más utilizada por los adolescentes. La red social de Facebook, que solía ser la más cool entre los jóvenes, cerrará el año con 33,3 millones de usuarios mensuales de la generación Z, mientras que TikTok acumula 37,3 millones. ¡Tela, eh! En Instagram, la base de usuarios está envejeciendo y su grupo con más rapidez de crecimiento es de los 35 a 44 años, mientras que los adolescentes entre 12 y 15 y los jóvenes adultos de 18 a 24 tienen un crecimiento mucho menor en la red. Twitch y Snapchat quieren pagar más que Google por tus vídeos. Ante los altibajos de YouTube y los problemas de monetización de los competidores como Instagram o TikTok, Snapchat y Twitch quieren construir su éxito desde la atracción de creadores. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues pagándoles más y mejor que Google, o esa es la idea. Ya sea con suscripciones o con trucos del mágico algoritmo, la idea es que el sueño de la monetización atraiga a más y más personas influentes con talento y que esas sean las que acaben atrayendo al resto. Y es que junto al lanzamiento de Spotlight, Snapchat añade un fondo de creadores que premia los vídeos virales. Y algunos ya se han sacado una buena tajada de esta herramienta. Twitch, por su lado, ha hecho oficial una bajada de precios para la mayoría de los países en los que funciona. De momento, solo entrará en vigor en México y Turquía, pero en el tercer trimestre de 2021 se extenderá al resto de países, entre ellos España. Project Starline de Google es el futuro de las videollamadas. Mediante este servicio es posible hablar con una persona que se encuentra en otra ubicación física como si estuviera delante de nosotros, y gracias a un holograma a tamaño real. Sí, el vídeo es alucinante y si no son las videollamadas más realistas de la historia de la humanidad, se quedan cerca. Y es que se trata de un conjunto de hardware y software compuesto de múltiples cámaras y también sensores junto a un gigantesco marco. En dicho marco veremos a la otra persona en su tamaño real y en 3 dimensiones. Mientras que el marco también recopila imágenes tridimensionales de nosotros para poder enviárselas a la otra persona. Alucina mandarinas. El sistema, al menos en el vídeo promocional, parece mágico. Google mejora con inteligencia artificial las funciones de buscador, mapas y compras. Las novedades anunciadas por Google son muchas, pero principalmente en el buscador empleará la tecnología denominada Modelo Unificado Multitareas o MUM, con la que es capaz de entender preguntas completas que normalmente requieren múltiples buscas y que entiende y genera hasta en 75 idiomas. Y también habrá realidad aumentada en las búsquedas deportivas y un apartado para revisar la confiabilidad de cada resultado que aparezca. En los mapas habrá navegación en tiempo real con realidad aumentada. Sí, en Live View. Además mejorará el enrutamiento y mostrará lugares relevantes para hacer cosas dependiendo de la hora. También mejorará el gráfico de compras y se podrá buscar artículos para comprar a partir de fotos con Lens. Y es que la presentación de Google de la semana pasada fue tremenda. Instagram añadiría pronto las publicaciones vía web. Además de publicar, esto nos permitiría editar, recortar, aplicar filtros y muchas otras de las funciones que ya están disponibles en la app, pero desde el ordenador. Por fin, después de 10 años. Aunque eso sí, no se sabe cuándo llegará o si Instagram definitivamente lo aplicará. Proliferan los timos para robar dinero en sorteos de Instagram.
Los sorteos son una forma común para las marcas de darse a conocer a cambio de algún producto o premio. Y por eso os aconsejo siempre que lo hagáis desde Easy Promos, ya que es una plataforma confiable y segura. Y es que los cibercriminales han comenzado a suplantar su identidad, la identidad de las marcas, para contactar con los participantes y hacerse con sus datos personales e incluso con sus cuentas bancarias. Así lo ha alertado la compañía de ciberseguridad Panda Security, que ha detectado ataques de phishing de cibercriminales que crean perfiles de Instagram prácticamente idénticos a los de las marcas que llevan a cabo concursos en la red social, normalmente con una letra o un símbolo que los diferencia, pero que no es fácil de apreciar. Así que, chicos, hay que tener mucho cuidado si una marca te escribe por DM y te manda un link para registrar tus datos, pues puede que estén queriendo robar esa información. Puedes crear una emisión de audio en un live de Instagram. Esta es una nueva función con la que la red social pasa a competir directamente contra Clubhouse. De esta forma podrás crear retransmisiones en directo como los live rooms de vídeo, pero en los que solo se escuche el audio. La manera en la que Instagram ha abordado esta función es añadiendo dos nuevos botones a las live rooms, que sirven para apagar la cámara o el micrófono durante las retransmisiones. Mola, ¿no? Instagram ya permite que cada usuario elija y muestre los pronombres con los que se identifica en su perfil. Conocido como neopronombres, son utilizados fundamentalmente por gente no binaria, es decir, personas que no se autoperciben ni como hombre ni como mujer, que son los dos géneros tradicionales, y que pueden identificarse con un espectro de género mucho más amplio o con ninguno. Y ahora se podrán mostrar en el perfil si así lo deseas. Instagram se ha mostrado abierto a recibir feedback de su comunidad LGBTQ para que les hagan saber si hace falta incluir algún otro pronombre. Twitter Blue será la primera suscripción de pago que tendremos en la red social. Aquellos que se decidan a pagar van a recibir una serie de ventajas, como es la posibilidad de eliminar los anuncios de su cuenta y también de listados de mensajes, además de toda una serie de mejoras alrededor de cómo organizar la información que se va almacenando en la cuenta. Concretamente una opción de colecciones, que seguramente funcione como las de Microsoft Edge, donde se podrá ir guardando cuentas o mensajes de especial interés para más tarde acceder a ellos directamente sin pérdidas de tiempo. Otra de las ventajas será la posibilidad de deshacer el envío de un tweet en la red social, pero solo unos segundos antes de que se publique definitivamente. Y ya no haya vuelta atrás. ¿Qué te parece? ¿Te parece lo suficientemente atractivo como para pagar esos 2 euros cada mes? Facebook quiere que otras redes sociales usen su consejo asesor de contenido. Este consejo asesor de contenido de Facebook se constituyó y comenzó a aceptar casos de reclamaciones de los usuarios a finales del pasado año 2020. Y es que ya desde su anuncio en 2019, Mark Zuckerberg afirmó que con el tiempo esperaba que este órgano pudiese ampliar su alcance y potencialmente incluir también a más empresas de la industria. Y bueno, eso es todo por esta semana. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha impresionado más? Puedes dejar vuestras opiniones en los comentarios. Los leo todos. Además, todos los lunes sube noticias, así que la próxima semana más y mejor. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, debéis mirar este vídeo de aquí, que seguro os mola. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos otros 2 botones son 2 canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.